Hola a todos mis queridos estudiantes, bienvenidos a esta 17ª clase del curso de JavaScript. Ya vamos en la clase número 17. Bueno, qué emoción, espero que les esté gustando muchísimo el curso. Espero que se sientan a gusto con el curso y que estén aprendiendo un montón. Recuerden que deben practicar mucho, tratar de hacer ejercicios por su cuenta, traten de, digamos, pensar de otra manera y hacer el ejercicio de forma diferente. Esto va a ayudar a que ustedes desarrollen esa lógica de programación que es lo que tanto buscan, bueno, lo que buscamos nosotros los desarrolladores y o programadores. ¿Listos? Entonces, bueno, por favor aquí paren el video, vayan a ver, vayan a suscribirse al canal, los que no están suscritos, recuerden dejar su like y dejar su comentario en cada video. Y bueno, el día de hoy vamos a ver 4 métodos sobre recorridos de array. La clase anterior vimos el método filter, si no estoy mal, y el método map. ¿Listos? Entonces hoy vamos a conocer 4 métodos y con esto, chicos, terminamos esta parte del curso. Ya en el siguiente video les voy a explicar qué sigue y bueno, cuáles son los lineamientos o qué es lo que vamos a aprender para la siguiente parte de este curso de JavaScript. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la clase. Aquí les tengo preparada ¿una qué? O un PowerPoint para que veamos en qué consisten estos métodos y los pongamos en práctica. ¿Listo? Entonces, vamos a la diapositiva. Ok, estando acá en la diapositiva, entonces, recorridos de arrays. El find, comenzamos por el find. El find es un método. Ahí, perdón, hago una interrupción. Entonces, el find. Este método lo que hace es que me devuelve el valor del elemento del array que cumple la función y su condición dada. En caso de ser objeto, nos devuelve el objeto del array. Listo. Entonces, básicamente el find lo que hace es buscar el valor de un elemento. Bueno, buscar un elemento que cumple una función como tal. Y cuando hablamos de objetos, pues se devuelve el objeto eh, completo. ¿Listos? Entonces, profe, ¿cuál es la diferencia con filter? Bueno, filter me permite devolver elementos, ¿no? Los elementos que cumplan cierta condición. El find me devuelve un solo elemento, el primero que encuentre que cumpla dicha condición. Ahora tenemos otro método que es el find index. Es muy parecido al index of. Este método nos devuelve el índice del primer elemento de un array que cumpla una condición en la función. En caso de no encontrarlo, devolverá un -1, ¿no? Entonces, recuerden que básicamente el index of hace algo muy parecido, ¿no? Por otro lado, tenemos el for each. El for each es un método que no retorna un nuevo array. Ojo, el find el find index retornan un nuevo array. El for each no. El for each entonces es un método que retorna un nuevo array, que no retorna un nuevo array. Su acción es ejecutar la función pasada como parámetro recorriendo cada elemento del array. Entonces, básicamente el for each es solo para recorrer. ¿Listos? Es como una versión más corta de, por ejemplo, el for of, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos el for, elemento, of, elementos, ¿listo? O del for. Básicamente nos sirve para recorrer cada uno de los elementos. Y por otro lado tenemos el último método que es el sum. El sum lo que hace es, este método funciona para saber si al menos un elemento del array cumple con lo indicado en la función y devuelve un boolean. Por ejemplo, si yo le digo, mírame si en este array existe un número que sea par, no importa, búscame el primero que sea par y si existe, entonces nos va a devolver un true. ¿Listos? Entonces vamos ahora sí a la práctica, vamos aquí a la práctica como tal. Entonces vamos aquí, minimizamos esto, clase 17, ya saben, clic derecho, nuevo archivo, clase 17, les va a aparecer esto, abrir con Visual Studio Code y abrimos acá para ver la consolita, ¿listos? Bueno, yo aquí ya me tomé el trabajo de crear unos ejercicios para poner en práctica cada uno de los métodos, ¿no? Entonces, por eso ya lo tenía acá listo, voy a separarlos. Este es el find, estos son los del for each y estos son los del sum. ¿Listos? Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Volvamos a las diapositivas. ¿Qué hace el find? Devuelve el valor del elemento del array que cumple la función y su condición dada. En caso de ser objeto, nos devuelve el objeto del array. Entonces, aquí vamos a hacer algo bien práctico. Vamos a ir aquí a clases, a clase anterior, que yo en la clase anterior tengo esto. Y lo vamos a copiar como para
poder trabajar también con objetos. ¿Listos? Entonces aquí lo que hay es un array de objetos animales, y tiene todos estos animalitos. ¿Listos? Entonces ya saben, el find lo que hace es buscar un elemento específico, el elemento que yo le pase como referencia, o bueno, la condición que cumpla la función, ¿no? Entonces vamos a buscar ese elemento como tal. Entonces, acá en el primer ejercicio les tengo encontrar el primer valor que cumpla con lo siguiente: devolver el primer elemento que sea menor a 30 y obtener la posición del elemento. Entonces aquí obviamente los invito a que pausen el video y primero, no que lo resuelvan, pero que piensen, ¿no? La parte lógica. Bueno, yo aquí lo voy a resolver con ustedes, pero los invito a que pausen y piensen ustedes y luego miren a ver si es lo mismo que yo pensé. Obviamente tenemos pensamientos diferentes, pero debe ser algo muy similar. Entonces, cuando me dicen que debo volver el primer elemento que sea menor a 30, pues ya estoy asumiendo que es con un find, porque me dicen un elemento. ¿Sí? Devolver el primer elemento que sea menor a 30. Pero también me dice que debo obtener la posición del elemento. Y para yo obtener la posición del elemento, puedo utilizar el siguiente método, que es el findIndex. Me devuelve la posición del primer elemento que encuentre, bueno, de donde se encuentre. ¿Listos? Es más, no, miren, acá podemos utilizar el index of, porque el index of me devuelve la posición del elemento. Sí, podríamos utilizar el index of. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a crear un array que se llame números, va a ser igual. Entonces me dice que devolver el primer elemento que sea menor a 30. Entonces vamos a poner obviamente números mayores a 30, 33, 45, 31, ¿sí? Y aquí sería el primer elemento menor a 30. Por ejemplo, el 28, luego el 49. De hecho, miren para que vean que es el primer elemento. Fíjense que 17 también es menor a 30, pero él va a tomar es el 28 porque es el primer elemento que él encuentra, recuerden. Y luego por acá pongamos el 56, por ejemplo, ¿listos? Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces hacemos una, bueno, podríamos hacerlo así, miren, var encontrar número, ¿cierto? Va a ser igual. Y aquí lo que vamos a hacer es una función, ¿cierto? Una función que vive dentro de la variable encontrar número. Y esta función lo que va a hacer es recibir un parámetro que va a ser, por ejemplo, el número. ¿Listo? Y acá entonces en esta función vamos a utilizar el método find para poder encontrarlo. Entonces recuerden, este número pues va a ser el parámetro que reciba, ¿no? Bueno, de hecho no, miren, más bien hagámoslo de esta manera y luego lo hacemos de esta otra, ¿listos? Entonces van a encontrar número va a ser igual a números, ¿cierto? ¿A quién voy a afectar? ¿A quién voy a buscar? Voy a buscar los números que están dentro del array números, ¿no? Entonces el array números punto, y aquí utilizamos el método find, ¿no? Entonces vamos a buscarlo. Y esto recibe una función, y esta función dentro pues lo que hace es recorrer el array, ¿no? Básicamente cuando yo hago este find, automáticamente él actúa como un for. Entonces lo que hace es recorrer el primer elemento, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, y así sucesivamente. ¿Listos? Entonces, cada vez que él lo recorra, esto equivale pues a algo, ¿no? Lo guarda en algún lado. En este caso le voy a poner, por ejemplo, que sea número. Ya saben, ¿no? Si esto es plural, yo les recomiendo que pongan pues acá el singular. ¿Listo? ¿Y esta función qué va a hacer? Bueno, esta función me va a retornar, return, vamos a ver, vamos a poner un return. ¿Y a quién me retorna? Pues a número. Pero, profe, ¿y qué es número? Número en este momento es 33, en la siguiente iteración es 45, luego es 31, luego es 28, luego 17 y luego 56. ¿Listos? Eso es número. Entonces yo digo, me dice que debo buscar el número que sea menor que 30, ¿no? Listos. Vamos a hacer la primera parte. Con esto haríamos que el número sea menor que 30. Vamos a ver si esto funciona. Vamos acá. Chan, chan, chan. No botó ningún error. Y ahora vamos a llamar a encontrar número, ¿cierto? Ah, bueno, llamémoslo acá dentro. Entonces llamamos a encontrar número. Ah, está en una variable. Entonces me devuelve 28. ¿Realmente ese es el primer número menor a 30? Miren, es 28. ¿Sí ven? Y acá pues tenemos 17, pero recuerden que toma el primer elemento. Esta sería una forma de hacerlo, ¿sí? Perfecto. Otra forma de hacerlo
sería crear primero una función, miren. Function, ¿cierto? Y esta función se va a llamar encontrar número, ¿listo? Y esta función encontrar número, pues va a recibir un número, ¿verdad? Y este número va a retornar número, ¿cierto? Menor que 30 y bueno, ya vamos a mirar cómo capturar ¿la qué? Cómo capturar en la posición. Y aquí lo que yo haría es un console.log, ¿verdad? Y aquí en el console.log, pues si ya tengo la función, no, miren, recuerde que el find recibe una función, pero miren que yo ya tengo la función y se llama encontrar número, o sea que yo se la podría pasar como parámetro. Entonces, miren, este console.log va a afectar ¿a quién? A números, ¿verdad? Porque es el array de donde yo voy a traerme esos datos. Punto .find, ¿cierto? Y find recibe una función. Adivinen cuál función es. Muy bien, la función encontrar número, ¿verdad? Entonces, esta función encontrar número, pues ya la estoy imprimiendo acá y me está retornando. Vamos a ver qué nos imprime. Miren, ahí está el 28. Pero yo también quiero saber la posición. Entonces, ¿qué podríamos hacer? A ver, el index of recibe de números punto find. A ver, podríamos guardar esto en una variable, ¿sí? Sería una forma. Sería hacer esto var eh, elemento, por ejemplo, va a ser igual a números punto find encontrar número. ¿Listos? Vamos a ver qué no. Ah, bueno, comentamos esto y descomentamos estas. Vamos a ver qué nos devuelve elemento y elemento tiene el 28, ¿verdad? Entonces vamos a buscarlo en el array. ¿Cómo lo buscamos? Por ejemplo, elemento, ¿cierto? Punto index of. Ah, no, pero elemento no, vamos a buscarlos dentro del array. Vamos a buscar si, en qué posición está en el array, entonces vamos a afectar el array, obviamente. Entonces números punto index of, ¿y a quién le paso como parámetro? ¿Cuál es el número que voy a buscar? El 28, ¿cierto? Que es el primer elemento que es menor a 30. ¿Y dónde vive este 28? ¿En qué espacio de memoria? Pues en esta variable elemento. Entonces miren, si le paso elemento, tendríamos acá, no estoy imprimiendo, perdón, console.log y listo. Miren, ahí me devuelve 3. ¿Este 3 qué significa? Que está en la posición 3. Miren, posición 0, 1, 2 y 3. Mírenlo, ahí está, el 28. ¿Listos? Bueno, mm, ¿de qué otra forma lo podríamos hacer? A ver, un console.log como para imprimirlo de una vez. Podría ser, a ver, voy a afectar a números, ¿cierto? Punto .find, ¿listo? Y este find va a recibir un parámetro que es encontrar número, ¿verdad? Y este encontrar número, que es básicamente esto que está acá arriba, miren, es lo mismo, me debe devolver 28, ¿no? Listo, perfecto. Pero, ¿cómo devuelvo ahora la posición de una vez? Si, por ejemplo, lo que me dicen es, encuentra el menor y dame de una vez la posición, ¿listos? Entonces, yo entregaría la posición. Como para no hacerlo de esta manera, a ver qué se me ocurre. Listo, el array números.find, encontrar números, estoy teniendo el valor. Mm, podríamos hacer esto, miren, números.indexOf, ¿cierto? Y al index of le voy a pasar números.find. A ver si creo que con esto también funcionaría. Miren, ahí me devuelve 3. ¿Qué hice? Estoy buscando en el array números, ¿verdad? Esto, perfecto. Pero voy a devolver la posición. Para devolver la posición, pues estoy utilizando el index of. Entonces, ¿qué le paso como parámetro? Pues debo volverle a pasar números porque si no, no me va a funcionar el find, porque el find va a decir, bueno, listo, yo te voy a utilizar la función encontrar número, pero ¿de dónde? ¿De qué array? ¿De dónde saco yo los datos? Entonces, por eso debo poner números. Entonces, números
Punto find, aquí lo que hace es encuentra el número, se lo pasamos como parámetro al index of y el index of busca ese parámetro o ese número dentro de números, ¿no? Que es esto que tenemos aquí. Y miren, por eso me devuelve 3. Entonces, esta sería otra forma de hacerlo. Ahí tenemos varias formas de hacerlo, ¿listos? Esta es un poquitico como más profesional, ¿no? Como más corta. Llamémoslo corta mejor. Y esta es pues un poquito más larga, pues metemos en una variable, bueno, ¿listos? Pero funciona igual, hace lo mismo. A medida que ustedes van cogiendo práctica, vayan teniendo más destreza en esto, pues obviamente esto se les va a facilitar mucho más, ¿no? Pero bueno, luego acá dice otro ejemplo, un ejercicio. Dice, devolver el objeto específico que se llame, y aquí iría el nombre, bueno, ok. Entonces, devolver el objeto específico que se llame nombre, lo copié 2 veces. Entonces, devolver el objeto específico que se llame y aquí ponemos un nombre como por ejemplo el objeto que se llame águilas. ¿Listos? Pues aquí ya no iría nombre, sino águilas. ¿Listo? Águilas. Bueno, entonces para hacer esto tenemos un array llamado animales. Vamos a implementar y lo de siempre. Vamos a crear, ya tenemos los objetos, entonces vamos a crear, por ejemplo, una var. La primera manera de hacerlo sería var buscar animal, ¿cierto? Entonces aquí en buscar animal, esto es una variable, va a ser igual. Vamos a crear una función. No, mentiras, mentiras. Buscar animal va a ser quién. Voy a afectar al objeto, ¿cierto? Al array, perdón. Y este array se llama animales, que dentro contiene objetos. ¿Listos? Entonces vamos a afectar a quién, o vamos a buscar dentro de quién, dentro de animales, ¿cierto? Punto. Y el método para buscar un elemento específico se llama find, ¿verdad? Entonces aquí en find, ya saben, el retorno una función. Bueno, se le debe pasar una función y esta función lo que hace es recorrer, o bueno, el método como tal, cada uno de los elementos, ¿no? De forma automática. Entonces, estos animales, ya saben, el singular, pues va a retornar un animal y este animal, entonces, así haría un return, por ejemplo, de quién, de animal, ¿cierto? Punto, nombre. ¿Por qué? Miren, este animal es, por ejemplo, este primer animal, perro, color marrón y cantidad 16. Ahora, a mí qué me interesa. Voy a buscar el que se llame águilas. Entonces me interesa el nombre de los animales. Por eso le estoy pasando nombre. ¿Listos? Nombre. Y esto va a ser igual a quién. A águilas, ¿no? En este caso, miren, águilas. Ok, listo. Ahora, ¿qué más hacemos? Vamos a llamar, obviamente, a la función para que nos salga algo. Console.log. Y aquí en retorno, pues a la variable buscar animal. 2, F5 y miren que me retornó a águilas. Bueno, entonces ustedes dirán, profe, y si la águila aquí te la puse en minúscula y aquí está en mayúscula, ¿cómo evitamos todo eso? Miren, aquí ya no me sale. ¿Por qué? Porque esta águila minúscula, bueno, que tiene la en minúscula, es muy diferente a esta águila que está en mayúscula. Entonces, ¿qué podría yo hacer? Pues decirle que me busque la palabra en minúscula, ¿cierto? Y aquí hacer un to lowercase. ¿Cierto? O sea, convierte todos los nombres de los animales en minúsculos para que la comparación pues siempre se haga en minúscula. Entonces no pasa nada si yo aquí paso todo en minúsculas porque ya cada uno de estos animales se convirtió en minúscula. ¿Listos? ¿Cómo vemos eso, profe? ¿Cómo vemos eso? Miren, eh, bueno, me tocaría guardarlo en una variable para retornar. ¿Listo? Bueno, aquí ustedes lo pueden hacer. Miren, guarden esto en una variable y la retornan a ver si les devuelve todos estos nombres de los animales convertidos a minúscula. O sea, esta P en minúscula, la G minúscula, la E igual, bueno, cada una de estas letras, ¿listos? Pero con esto ya tendríamos solucionado y nos devuelve el animal, por ejemplo. Ahora voy a buscar canario, ¿listos? Entonces miren, canario, minúscula y me devuelve canario, que aquí está en mayúscula, pero como ya estuvo la conversión del to lowercase, queda solucionado. ¿Listos? Ahora aquí hay eh, otro ejercicio que nos dice, devolver el primer número que sea par de una lista. Vamos a volver el primer número que sea par de una lista. Entonces, comentemos aquí. Y por aquí ya teníamos números, miren.
Copiemos esto, lo vamos a pegar por acá. Listo, entonces, vamos a ver. Devolver el primer número que sea par de una lista. Primero habría que determinar cómo hago yo para que un número sea par. Entonces ahí primero obviamente pausen y piensen cómo hago yo para determinar que un número sea par. En caso de que no lo sepan, bueno, básicamente cuando yo tengo, todo número par dividido en 2 tiene como residuo cero. ¿Listos? O sea, la división es exacta, por ende el residuo es cero. Pero si yo tengo un número impar, por ejemplo el 5, miren, 5 dividido en 2 es 2, ¿no? O sea, hacemos lo de la divisioncita, ¿no? El 5 dividido en 2, entonces me da 2 por 2, 4 y me sobra 1. O sea, el residuo es 1. El 7, 7 dividido en 2 me da 3 por 2, 6 y me falta 1 para llegar al 7, por lo tanto hay 1 de residuo. Pero eso no pasa cuando el número es par. Por ejemplo, 4. 4 dividido en 2 es 2 por 2. 4 a 4, pues 0, ¿no? 12. 12 dividido en 2, pues 6 por 2, 12 a 12, 0. No me sobró nada. Entonces el residuo es de 0. Con eso sabríamos que un número es par o si no, pues sería impar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacer, por ejemplo, acá, hagámoslo de otra forma. Creemos primero la función. Function, número par, número par, ¿cierto? Y este número par pues recibe un elemento, llamémoslo elemento. Y este elemento, bueno, esta función lo que va a hacer es retornar ¿quién? Pues elemento. Y, profe, ¿y cómo hago yo para encontrar este residuo? O sea, ¿yo cómo hago eso? ¿Lo hago con dividido? No. Hay una función, hay un operador que es el porcentaje. Entonces, en este caso, dividido 2, le voy a decir que sea igual a 0. ¿Qué dice acá? Este elemento pues representa cada uno de estos números, ¿no? Miren, 33, 45, 31, 28, 17 y 56. Entonces, vean que el primer número par que aparece es 28, ¿no? Entonces, cambiémoslo como por 12, porque ustedes dirán, ay, profe, pero otra vez 28. Bueno, cambiémoslo por 12. Es el número par. Entonces, miren, a lo que él haga 33 dividido en 2, pues le va a dar un residuo, o sea, no le va a dar 0, no va a ser exacto, el residuo no va a ser 0. Cuando hago 45, como es impar, dividido en 2, le va a dar un residuo. Lo mismo con 31, pero cuando llegue al 12 va a hacer que el residuo sea 0. Entonces, por eso pregunto, elemento, símbolo de porcentaje 2, o sea, digamos, divídemelo en 2, pero básicamente lo que hace es tomar el residuo. Entonces le pregunto, si ese residuo es igual a 0, pues quiere decir que el número es par, ¿verdad? Listo. En caso de que no, pues obviamente no va a ser par, no va a ser este return. ¿Listos? Entonces ahora, ¿cómo lo imprimo? Console.log, ¿verdad? Y aquí, entonces, ¿a quién vamos a afectar? O de dónde vamos a sacar los números, pues de la variable del array números, ¿verdad? Entonces, el array números punto find, ¿cierto? Que es el que nos permite buscar. Y este find, ¿a quién le pasamos? Pues a la función, ¿cierto? ¿Y cómo se llama la función? Número par. Entonces, vamos a ver, refrescamos y nos devuelve un 12. Miren que el primer número par es 12. Profe, cámbiale a ver si eso no funciona, si deja servir 21, 17. Entonces, por ejemplo, pongámoslo acá. Ah, bueno, el 56 sería el número par. Mírenlo, 56. Y quedó funcionando perfecto. Los invito a que aquí hagan ustedes, obviamente, la otra forma de realizar esto, ¿no? Ya saben, con este tipo, miren, var, buscar, bueno, en este caso sería pues número par igual y hacen esto de acá. ¿Listos? Hay dos formas de hacerlo. Bueno, pues así como de forma fácil estas dos maneras. También los invito a que traten de hacer un ejercicio en donde por consola, bueno, perdón, con el prompt, ustedes reciban números. Por ejemplo, pongan que ustedes reciban 5 números, ¿sí? Un número fijo para que no se compliquen tanto. Que ustedes reciban 5 números y que esos 5 números usted evalúe si hay algún número, o bueno, cuál es el primero de estos números que es par. Entonces, almacénelos en un array y haga el punto find, el método punto find dentro de este array que usted está generando a través del prompt y diga cuál es el elemento que es par. Y en caso de que no existe un elemento par, pues simplemente no devuelva nada o devuelva un mensaje que diga, lo siento, no has introducido ningún número par. Los invito a que hagan este ejercicio y lo pongan en los comentarios y yo estaré revisándolos a ver cómo les quedó. ¿Listos? Bueno, por otro lado,
vamos a comentar esto, tenemos el find index. El find index, volvamos a las diapositivas, este método nos devuelve el índice del primer elemento de un array. Ojo, el índice, o sea, la posición del primer elemento de un array que cumpla una condición en la función, bueno, la condición que se le pasa por la función. En caso de que no lo encuentra, pues devuelve un -1. Entonces se parece mucho al index of. ¿Listos? Entonces, bueno, acá les preparé un ejercicio que dice devuelve la posición del primer elemento que encuentre. Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí? Por ejemplo, este array, vamos a comentar todo esto. Vamos a comentar todo, para que pronto nos van a salir por ahí errores raros. Entonces, tenemos este array y vamos a ver la posición del primer elemento que encuentre. Este ejercicio no quedó bien. Que encuentre, pero ¿qué? Que encuentre qué. Por ejemplo, devuelve la posición del primer elemento que encuentre par, por ejemplo, para volver a esto de acá, para reutilizar esto de acá. Entonces, miren, ya saben, copiamos esto, lo pegamos, les comentamos acá, entonces que encuentre par. Entonces, el primer número que encuentre que sea par, él me va a retornar la posición. Ojo, no me va a retornar el valor como lo hace el find. Find me retorna el valor. Esto me va a retornar es la posición. Entonces, bueno, aquí ya determinó que el número es par, ¿cierto? Miren, chan, 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 esta función. Pero entonces acá en vez de find, pues pondría un find index, ¿cierto? Y este find index, pues recibe la función que sería número par. Vamos a ver cómo nos quedó y miren, me devuelve 5. ¿Qué es este 5, profe? Pues este 5 es la posición. Miren, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Miren, el 56 está en la posición 5. Ah, ¿en serio, profe? Cámbiale a ver cosas. Por ejemplo, 43 y vamos a poner que este sea el número par. Por ejemplo, el 12. Entonces me debe retornar ¿cuánto? 0 me debe retornar 1, ¿no? El primer número par está en la posición 1. Mírenlo, ahí está. Entonces, básicamente esto es lo que hace el find index. Retorna la posición de algo que yo le pase o bueno, que yo le defina como condición. En este caso le dije, oye, búscame cuál es el número par, el primer número par que tú encuentres y me devuelves la posición, ¿no? Porque yo podría necesitar la posición para cambiar el elemento. Puede ser. Por ejemplo, los invito a que hagan algo. Cojan un array, listo, tienen este array y hagan que el primer número par que encuentre lo cambie a un número impar. Prácticamente ya está hecho, lo único que tienen que hacer es pues cambiarle el valor de 12, por ejemplo, a 13 o a 17 o bueno, 17 ya está, a 27, ¿sí? Cambiarle el valor y vuelven, imprimen el array y van a ver el cambio, ¿no? Bueno, entonces con eso acabamos el find index. Este sí es bien facilito, es muy parecido al index of. Por otro lado, tenemos el for each, ¿no? Entonces, este for each, vamos a las diapositivas otra vez. Este método no retorna, ojo, no retorna un nuevo array. Su acción es ejecutar la función pasada como parámetro y recorrer cada uno de los elementos del array. Bueno, el for each es muy parecido al map, casi que igual, las diferencias son muy mínimas y lo utilizamos para básicamente recorrer cada uno de los elementos del array. Por ejemplo, en este array animales vamos a devolver, por ejemplo, todos los nombres. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Del for each acá, miren, animales, se llama el array. Entonces vamos a hacer, ojo, como no retorna un nuevo array, pues no hay necesidad de guardarle una variable. Podríamos utilizar directamente animales, ¿cierto? Punto for each, ¿cierto? Y el for each recibe una función, ¿cierto? Y esta función pues recibe un animal. ¿Y qué quiero que haga? Bueno, que me imprima console.log, que me imprima animal, ¿cierto? ¿Quién es animal? Pues cada uno de los objetos, ¿no? ¿Quién es animal? Miren, animal es este, luego este otro objeto, este otro objeto, este otro objeto. Recuerden que esto funciona como un for. Es animal.nombre. Y listo. Ahí me está imprimiendo todos los animales. Perros, gatos, elefantes, leones. Profe, y entonces quiero que me los convierta también a minúscula. Que no o todos en mayúscula. Entonces, punto to uppercase.
Vamos a imprimir y ahí están todos en mayúscula, ¿no? Te invito a que ahora lo hagas en minúscula y te invito a que también hagas, por ejemplo, que te imprima toda la cantidad y le sumes algo. Se parece mucho al map, en serio es muy parecido al map. eh, Se utiliza para recorrer. ¿Listo? El for each. Bueno, por otro lado tenemos el sum. ¿Qué hace el sum? Entonces, el sum, este método funciona para saber si al menos un elemento del array cumple con lo indicado en la función, pero entonces ustedes dirán, profe, pero es igualitico al find, ¿no? Sí, es igualitico al find, determina si algo, pero la diferencia es que el find me devuelve el valor, mientras que el sum me devuelve un booleano. Si existe, me va a devolver un true. Si no existe, pues me va a devolver un false. ¿Listos? Profe, entonces yo cómo lo utilizaría, por ejemplo, en la vida real. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un listado, por ejemplo, de vehículos para una página web y la persona dice, ok, quiero encontrar un Ferrari. Pues yo hago un sum, determino si existe la marca Ferrari. O sea, si en el inventario que tiene la empresa, en este caso una empresa que vende vehículos, tiene algún automóvil vigente o bueno, ahí mismo en el stock que sea de marca Ferrari. Si está el Ferrari, pues entonces le digo, me va a volver un true. Entonces yo le puedo decir al cliente, sí, sí existe un Ferrari. Pero si no existe, pues le devuelvo, lo siento, en el momento no tenemos existencia de Ferraris, no. Entonces, fíjense que aquí, profe, pero ¿qué ventaja tiene esto? Pues yo podría utilizar un find, ¿cierto? El find y si no está, pues retorno que no está. Sí, pero la diferencia gigante acá es que, por ejemplo, si el carro no está y tú tienes un array de 4000 carros, tú estás obligando a recorrer cada uno de estos elementos, de estos objetos, y para decirle al usuario que no tienes un Ferrari. Entonces, fíjate que tú estás evaluando cada uno de los objetos, o sea, entre comillas, estás utilizando más recurso, mientras que con el sum simplemente, pues si hay un true, o sea, si realmente existe el objeto, bueno, ahí sí hago un find para saber cuál es esa marca de Ferrari que tenemos. Y en caso de que no, pues me evito hacer toda esa búsqueda con el find del elemento Ferrari, ¿no? Es una opción que te doy. Entonces, bueno, terminemos aquí con el sum. Entonces, el sum, ya dijimos, me devuelve un booleano, esa es la diferencia. Vamos a limpiar aquí la consolita. Entonces, a ver, hacer un código que me reciba números y los guarde en un array. Y que me devuelva si alguno de esos números es par. El que yo les había dicho, la diferencia es que más arribita, ustedes deben devolver el valor como tal. Aquí lo que hacemos es devolver si alguno de esos números es par. Listo, entonces que me reciba los números, ya saben, var, por ejemplo, recibir va a ser igual a prompt, ¿cierto? Pero ojo, este prompt, como son números, entonces le hacemos la conversión al number, hacemos el casteo, ¿cierto? Y a prompt le voy a decir, dime tu número, perfecto. Ahora lo que voy a hacer es eh, guardar cada uno de estos números en un array, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? For, hagamos un for. Un for, ustedes ya saben, var i va a ser igual a 0 y va a ser mientras sea menor a 5 para recibir los elementos y más, perfecto. Y acá adentro es donde yo voy a guardar esto, no acá afuera, acá adentro. ¿Por qué no afuera? Pues porque afuera solamente tendría un número. En cambio aquí necesito cada vez que yo le pida a un usuario, pues recibir ese número. ¿Listos? Y ahora, acá entonces hay que crear un array, que es donde lo vamos a almacenar. Entonces, var números, ¿sí? Igual a vacío. Profe, ¿y este entonces por qué no lo metió acá adentro? ¿Por qué no hizo esto? Bueno, porque cada vez que haga el for, el array va a estar vacío. Entonces, por eso no lo ponemos adentro. ¿Listos? Entonces, acá voy a decir que números, en la posición que, chicos, y qué le voy a pasar dentro. Entonces, números en la posición i, ¿cierto? O sea, en la posición 0, 1, 2, 3, 4, va a ser igual a quién? Pues a recibir, ¿cierto? Cada vez que en recibir, por ejemplo, la persona me pasa 5, pues estoy guardando el 5. El 8, estoy guardando el 8 y así sucesivamente.
Y ahora, para imprimir, perdón, cancelar. Bueno, me tocó llenar los dos. Entonces, para ver los resultados, podemos hacer otro for. Entonces, hagamos un for of. Entonces, este for recibe un número, ¿cierto? O bueno, va a guardar dentro de un número. ¿De dónde? Pues del array números. Que aquí para este ciclo, para cuando entra acá, números ya se ha llenado. ¿Listos? Está lleno. Entonces, hagamos un console.log. ¿De quién? Pues de número, ¿no? Recuerden que cada uno de estos datos se está almacenando en número. ¿Listos? Entonces, a ver, vamos a refrescar. Por ejemplo, tenemos el número 4, 2, 6, 8 y 10. 4, 2, 6, 8, 10. Entonces está funcionando perfecto. Ya conseguimos que reciba números. Ahora que los guarde en un array, listo, ya está ok. Y que me devuelva si alguno de esos números es par, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos para lograr determinar que un número de estos es par, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, vamos a crear una función, ¿cierto? Y esta función, bueno, hagámosla porque ya habíamos hecho con el function en la pasada, hagamos con el var. Entonces var número par va a ser igual ¿a quién? Pues al array, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro array? El array números, que es el que la persona nos llenó, punto sum, y en sum pues ejecutamos la función. La función pues recibe un número, ¿cierto? O bueno, va a tomar cada uno de los elementos como número y vamos a decirle que nos retorne ¿a quién? Pues a número, punto, bueno, número, punto no, número, módulo 2 igual a 0. ¿Listo? Entonces, él va a evaluar cada uno de los números y si encuentra que alguno de estos números cumple con esta operación de que tenga un residuo de 0, pues significa que ese número es par y lo necesitamos. Necesitamos que devuelva un true. ¿Listos? Entonces esto básicamente lo que va a hacer es devolverme un true, esta función. ¿Listo? Entonces comentemos esto de aquí. Esto era para que vieran que sí guardaba los números y hagamos el console.log de quién, de número par. Entonces, vamos acá, dime tu número. Entonces vamos a pasarle primero puros números impares. 9, 3, 7, 5 y el 13. Me debe retornar un false. Perfecto, funciona. Pero hagámoslo ahora con los números pares. Entonces, 9, 7, 3, hasta el momento ninguno par. El 10 sería un número par y, por ejemplo, el 4 me devuelve un true. Quiere decir que alguno de esos elementos es par. ¿Listos? Con esto terminaríamos este ejercicio. Entonces, bueno chicos, miren, estos 3 ejercicios de acá se los voy a dejar de tarea para que ustedes los hagan solitos. ¿Listos? Espero, bueno, terminamos la clase el día de hoy, como les comenté, hay 2 minuticos. Ya terminamos esta fase de JavaScript. Ahora vamos a comenzar una nueva etapa. En el siguiente video va a ser muy corto, pero voy a explicar qué es lo que vamos a ver para que ustedes obviamente se entusiasmen y espero que les esté gustando mucho el curso. Profe, ¿nos falta mucho? Sí, chicos y chicas, nos falta mucho. El camino es largo, pero muy productivo. Entonces, recuerden pasarse por el grupo de Telegram, les dejé una encuesta para saber cómo vamos a avanzar más adelante en el curso. Si quieren aprender React, si quieren aprender Vue, si quieren aprender Styles, Node, etcétera, etcétera, quiero que por favor pasen al grupo de Telegram, los que no lo están, y resuelvan la encuesta. Entonces, bueno, mis queridos programadores, nos veremos en la siguiente clase donde vamos a explicar, que va a ser más bien como una clase informativa, y hasta acá sería, digamos, la parte final de la primera parte del curso de JavaScript. Entonces, sin más, recuerden suscribirse al canal, darle like y dejar en los comentarios estos ejercicios. Por favor, resuélvanos en los comentarios y yo estaré mirando sus códigos y de pronto si tenemos algo para mejorar, pues les iré diciendo cómo mejorarlo. Entonces, espero esos códigos en los comentarios. Bye bye, mis queridos programadores.